En el vídeo de hoy de Entre Mascotas os queremos explicar a todos aquellos que estéis pensando en tener un conejito qué es lo esencial que debéis tener en el momento en que llega el conejito a su nuevo hogar. A muchos, cuando decidís introducir un nuevo miembro en casa, os vienen 1000 dudas a la cabeza. Entonces, habrá que solucionarlas. Vamos a ver cuáles son las cosas esenciales. ¡Empezamos! Vale, una vez que habéis valorado que tenéis el tiempo y el espacio para poder tener un conejito, ¿qué necesitáis? ¿Qué tenéis que saber? Lo primero que tenemos que pensar es en el recinto. ¿Dónde vamos a colocar a nuestro conejito? Para poder tomar esta decisión tenemos que saber que los conejos son animales muy intrépidos. Les gusta estar mucho jugando, correteando, saltando. Entonces, cuanto más espacio podamos ofrecerles, mejor. Hay distintas opciones para tener a nuestros conejos, ya bien sea una jaula, un recinto o una caseta grande. En el caso de decidir tenerlos en una jaula, siempre tiene que ser mínimo de entre 80 y 1 metro de largo, aproximadamente de unos 40 centímetros de ancho, pero esas medidas, como bien os comento, son mínimas. Una jaula de 60 centímetros no vale. En el caso de que por el contrario elijamos tenerlos en un recinto, tenemos que asegurarnos de que este recinto cumpla todas las medidas de seguridad necesarias. ¿Como cuáles? Pues que no se pueda escapar entre barrotes o que se haga daño entre ellos. Que por ejemplo el material de lo que lo fabriquemos sea seguro para ellos, como puede ser por ejemplo el acero inoxidable o la madera. Otra opción también muy viable es adquirir un parque o un recinto de los que vienen ya hechos. De esta manera conseguiremos saber que es un recinto seguro y estable porque están especialmente diseñados para ello. Y por último tenemos la opción de ponerles en una caseta. Las casetas son estéticamente muy bonitas, pero siempre tenemos que tomar la opción de casetas de PVC, porque estas casetas suelen durar más. El problema que tienen las casetas de madera es que aunque siendo muy bonitas, las muerden y al morderlas las desgastan con mucha facilidad. Recapitulando, tenemos la opción de las jaulas, de mínimo 80 o 1 metro. Tenemos la opción de los recintos, ya sean hechos por vosotros o adquiridos. Y tenemos la opción de las casetas. ¿Cuál es la mejor? No hay una que sea más válida que otra. Sí que es verdad que cuanto más espacio, como os hemos comentado, mejor. Perfecto, pero ahora, ¿dónde vamos a colocar la jaula, parque o caseta de nuestro conejo? ¿Cuál es el sitio más idóneo para ello? Lo primero que tenemos que saber es que nuestros conejitos deben vivir siempre dentro de nuestra casa. Los conejos enanos no son animales que se adapten bien a vivir en el exterior. Por lo tanto, la mejor opción será tenerlos dentro de casa o en una terraza cubierta. Nosotros siempre vamos a recomendar poner o instalar a nuestros conejitos en la zona en la que más vida vayamos a hacer, más vida familiar. Como puede ser, por ejemplo, el salón, porque de esta manera siempre vamos a estar más en contacto con ellos, vamos a estar haciéndoles más caso. A la hora de decidir finalmente dónde vamos a tener a nuestro conejito, también tenemos que valorar los peligros o posibles peligros que hay en esas zonas. Cables, electrodomésticos o cualquier elemento que pueda hacerle daño en caso de ingerir. Por lo tanto, antes de que llegue tu conejito a su nuevo hogar, tenemos que preocuparnos de cubrir bien todos los peligros. ¿Perfecto? Pero claro, la caseta, el recinto o la jaula no la vamos a tener vacías, ¿no? ¿Qué tenemos que tener dentro? Como elementos indispensables que tiene que tener la jaula, tenemos, por una parte, el comedero. El comedero, cuanto más pese, mejor, porque son muy dados a coger y lanzarlo. También tenemos el bebedero. El bebedero tiene que tener aproximadamente una capacidad de unos 600 mililitros. Nosotros recomendamos este tipo de bebederos, ya que de esta manera siempre tienen agua disponible. Siempre, siempre, siempre. Otros bebederos también podrían ser una tolva de agua, ¿vale? Para que tengan agua igual siempre a su disposición. Siempre, siempre, siempre. Otro elemento que no les debe de faltar nunca a los conejos dentro de su jaula es el esquinero, porque los conejos son animales muy limpios y suelen tender a ir a hacer todas sus cositas a una misma esquina. De esta manera nos ahorramos que tengan desperdigado por toda la jaula los pipís y las caquitas. No les puede faltar dentro de la jaula una enera. La enera es el sitio donde pondríamos sereno, que recordemos que es el 80% de su dieta, nunca les puede faltar. Lo recomendable es ponerles una caseta más chiquitita. ¿Por qué? Porque les encanta hacer vida en madriguera, porque al final no tenemos que olvidar que son animales que, bueno, que en la naturaleza viven en madrigueras. Y esto es lo que más invita. Otra opción para ponerles dentro de la jaula son los juguetes. ¿A quién no le gustan los juguetes? Juguetes pues de cuerda, juguetes con chucherías, juguetes de heno.
juguetes con bolas, con cascabel, todo tipo de juguetes. Ahora que hemos hablado de los elementos indispensables, comedero, bebedero, esquinero, enera, juguetes y casita, tenemos que recordaros que los conejos, a pesar de que en su jaula o en su recinto o en su caseta viven muy bien, hay que sacarles el máximo tiempo posible. Tienen que poder estar el máximo tiempo corriendo. ¿Por qué? Porque cuanto más interactúen con vosotros, más sociables van a ser. Porque de esta manera van a tener una calidad de vida muchísimo mayor. No debemos olvidarlos nunca, sacarles de la jaula todos los días, por lo menos un par de horas diarias. Y si no puedes sacarle un par de horas diarias, a lo mejor esta mascota no es para ti. Por otra parte, tampoco debemos olvidarnos de sus cuidados personales, como por ejemplo es la higiene. A la hora de que llegue nuestro conejito a casa, también deberemos de tener, por lo tanto, un peine y un corta uñas. Y deberemos de recordar que no se les puede bañar, bajo ningún concepto. Una vez explicada la higiene personal, tenemos que saber qué ponerle en el fondo de la jaula, lo que tenemos que limpiar diariamente. El serrín nosotros lo descartamos completamente. ¿Por qué? Porque se le puede introducir en ojos y vías respiratorias, causándoles graves problemas de salud. Además, este tipo de virutas son económicas, pero no absorben casi nada. Por su parte, los pellets de madera suelen ser una opción más viable. Sí que es verdad que cuando se disuelve también forman bastante polvo y esto puede afectar a las vías respiratorias de nuestro conejo. Por lo tanto, parece obvio que la opción que nosotros más recomendamos es el papel prensado, por su capacidad de absorción y el poco polvo que expulsa. Otro elemento que podemos tener a la hora de que nuestro conejito llegue a casa son las chucherías. Con las chucherías conseguiremos que la sociabilización con nuestra pequeña mascota sea mucho más sencilla. Y las chucherías más recomendables son las que son completamente naturales, como pueden ser los trocitos de fruta y verdura deshidratadas. Ya hemos adquirido todos los productos necesarios para nuestro pequeño y hemos preparado nuestro hogar para su llegada. Entonces, ¿qué viene ahora? Ahora viene la llegada hasta casa. La llegada hasta casa siempre tenemos que tener en cuenta que para ellos es muy estresante. Por lo tanto, la llegada hasta casa tiene que ser muy tranquila. No tiene que haber ningún grito, ningún sobresalto. Tiene que ir en un transportín bastante cerrado, siempre con sitio donde poder respirar, pero cerrado, para que de esta manera esté más tranquilito y acogido. Una vez que llegue a casa, debemos dejarle su espacio, debemos dejar que esté tranquilito. Sí que es verdad que podemos ya abrirle el recinto que le hemos instalado para que vaya descubriendo y podemos ir acariciándole poco a poco, pero siempre con mucha calma. Que él se vaya midiendo y vaya reaccionando según le apetezca. Nunca tenemos que obligarle a nada. Y con lo que sobre todo tenemos que tener muchísimo cuidado es con posibles caídas o pisadas, porque al final cuando llega el conejito no sabemos manipularle de la manera correcta y esto puede producir que se nos caiga accidentalmente o que sin querer vaya por el suelo, no nos damos cuenta y le pisemos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de accidentes. Y con esto estaría ya todo. Recapitulando, hemos hablado de dónde debemos instalar a nuestro conejito. Hemos hablado de las medidas de seguridad que debemos de tomar antes de que llegue nuestro conejito a casa. Hemos hablado de los elementos necesarios que debemos tener antes de que llegue, de qué recintos podemos comprarle o adquirirle para tenerle, y hemos hablado también de la higiene. No debemos olvidar de lo que hemos comentado antes de llegar a casa, que tiene que ser un viaje muy tranquilo y que su periodo de adaptación debe ser lo más relajado posible. Y por último, de verdad, no podemos dejar de deciros que los conejitos son seres vivos, no es un juguete. Entonces, si has decidido tener un conejo, que sea con todas las consecuencias. Por favor, sé responsable y sé consecuente con tus actos. Bajo ningún concepto abandones a tu mascota. Solo te tiene a ti. Y debes de saber que en ningún caso un conejo es capaz de vivir suelto en la naturaleza si ha sido criado desde pequeño en un hogar familiar. Por favor, no abandones a tu mascota bajo ningún concepto. Y hasta aquí ha llegado este vídeo. A continuación de este vídeo haremos otros como qué juguetes prefieren los conejos, o qué recintos son los más recomendables, qué tipos de bebedero hay, o por ejemplo, qué casetas suelen gustarles más. Hay un montón de posibilidades. Solo suscríbete, dale a me gusta y sigue viéndonos. Te descubriremos el increíble mundo de los conejos, solo en Entre Mascotas.